Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Muy atentos en el estudio devocional para terminar esta semana. Ayer hablamos de la conversión, que es la principal consecuencia de nuestra unión con Cristo. Y hoy hablaremos de los elementos esenciales de la conversión. ¿Deben ser permanentes? Es alimento sólido, escúchalo bien. ¿Cuáles son esos elementos permanentes y esenciales de la conversión? Estos elementos se dejan muy claros en la Escritura, pero no solo ahí. Sabemos que lo que ahora expondremos es cierto debido a las doctrinas que ya hemos estado estudiando. Esto es algo que debemos entender realmente. Hay tal coherencia en la enseñanza bíblica que estas doctrinas son todas coherentes una con otra. Y si nos dejamos guiar por la Biblia, no negaremos en un punto lo que hemos dicho en otro. Y las doctrinas que ya hemos considerado hacen clara e inevitable la verdad de estos elementos permanentes y esenciales. Otro argumento, y quiero recalcar esto, es que todo lo que nos dicen las Escrituras acerca de los elementos permanentes y esenciales se ha repetido siempre en todos los grandes avivamientos de la larga historia de la Iglesia cristiana. Esto es sumamente importante de saber. Si comenzamos diciendo que debido a que estamos a finales o a principios del siglo XXI, podemos esperar algo distinto, o que las cosas no tienen por qué ser necesariamente iguales, pues estamos siendo antibíblicos. Si esta es la obra de Dios, no importa el siglo en que ocurra, porque tendrá las mismas marcas en ella, el mismo sello. Y por eso es necesario saber las historias de los avivamientos y encontraremos que siempre han mostrado características similares. A menudo se ha dicho que cada avivamiento no es sino un regreso al libro de los Hechos. Cada señal verdadera es el resurgimiento del cristianismo del primer siglo. Siempre hay un patrón fijo y todas las historias muestran que los avivamientos se adecúan a estos grandes elementos esenciales. Y no solo es cierto de la historia del avivamiento, es igualmente cierto en la historia de las personas, los individuos, los santos que se han convertido, los hombres y las mujeres son siempre los mismos. No importa dónde están, de qué país, de qué siglo, de qué tiempo, no hay ninguna diferencia. El hecho es que son hombres y mujeres de Dios y es su relación con Dios lo que determina lo que habrán de ser. Y eso no cambia por los siglos, porque Dios no cambia. Como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y no hay ningún tipo especial de hombre o mujer de Dios para el siglo XXI, y no lo creamos si alguien nos dice que lo hay. Todos son iguales, siempre lo han sido. Podemos leer acerca de ellos en los primeros siglos, en la Edad Media, en el tiempo de la Reforma, en el periodo de los puritanos, los evangélicos del siglo XVIII. Siempre son iguales y cada uno nos recuerda a los otros. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son entonces estos elementos permanentes? Escucha bien esto, es alimento sólido, En la conversión hay dos elementos esenciales y estos se recalcan en todos los lugares de la Escritura, en los evangélicos, en el libro de Hechos, en los evangelios, en el libro de los Hechos y en las epístolas. Pablo, afortunadamente, lo ha expresado para nosotros en una sola frase, en Hechos 20:21. Y en esa emocionante ocasión, cuando se despidió de los ancianos de la iglesia en Éfeso, fue sumamente importante. A veces podemos pensar que si hay una escena de esa historia en la que nos hubiera gustado, bueno, a mí en lo personal, donde me hubiera gustado estar presente más que ninguna otra,
Sería precisamente ahí cuando Pablo dice en Hechos 20:21, me voy. Le venía a decir Pablo a los ancianos, no me veréis nunca más, y quiero que os mantengáis en las cosas que os he dicho, y recordéis lo que hice cuando estuve con vosotros. ¿Y qué fue lo que hizo? Testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es la conversión. Esos son los elementos y los únicos elementos esenciales de la conversión, el arrepentimiento y la fe, que son repentinos o graduales, no importa. El arrepentimiento debe estar presente, la fe debe estar presente. Si falta uno de ellos, pues no es una conversión. Ambos son esenciales. Ahora, déjenme hacerles una pregunta en este momento. ¿En qué orden vienen? ¿Qué viene antes? ¿El arrepentimiento o la fe? Esta es una pregunta fascinante. Hay un sentido en que la fe está obligada a ser antes del arrepentimiento. Y sin embargo, no lo podemos expresar de ese modo. Y por ese motivo, porque cuando hablo de fe lo digo en el sentido que utilizaba el apóstol Pablo, la fe en el Señor Jesucristo, no la fe en general. Debe haber fe en general antes del arrepentimiento, porque si no creemos ciertas cosas de Dios, pues no actuamos sobre ello y no hay ningún arrepentimiento. Pero a lo que nos estamos refiriendo, a la fe, es en el sentido especial de la fe en el Señor Jesucristo. En ese caso, el arrepentimiento viene antes de la fe. Y Pablo los pone en ese orden, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué debe ir el arrepentimiento en primer lugar? Bien, encontraremos que en la Escritura siempre va en primer lugar. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer predicador del Nuevo Testamento? La respuesta es Juan el Bautista. ¿Qué es lo que predicó? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, en Marcos 1:4. Este fue el mensaje de Juan el Bautista, que fue el precursor de la venida de Cristo. Y el precursor siempre viene primero. Y luego el segundo predicador fue nuestro Señor Jesucristo. Y si nos dirigimos a los evangelios y observamos la primer cosa que dijo, encontraremos que de nuevo Él exhortó a las personas a arrepentirse y creer en el evangelio. Marcos 1:15. Así pues, exactamente igual que Juan el Bautista, lo primero que enseñó fue el arrepentimiento. ¿Y después quién vino? ¿Qué predicó Pedro en el libro de Hechos? Tomemos el gran sermón del día de Pentecostés en Hechos 2. Pedro predicó y los hombres y las mujeres clamaron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y esta fue la respuesta. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el perdón del Espíritu Santo. Hechos 2:37 y 38. Arrepentíos. Y como ya hemos visto, el mensaje del apóstol Pablo era el arrepentimiento. Comenzó con el arrepentimiento. Lo hizo en Atenas, en Hechos 17:30, cuando dice, ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento es por fuerza el primer mensaje, y sin duda debe serlo. Es bíblico, sí, pero la Biblia también nos capacita para razonar. ¿A qué nos referimos con eso? Déjenme expresarlo así. Escucha esta pregunta. ¿Por qué habrían de creer los hombres y las mujeres en el Señor Jesucristo?
No tiene ningún sentido pedirles que crean en Cristo. Tienen derecho a preguntar por qué debería creer en Él. Esa es una pregunta completamente justa. Y las personas no ven ninguna necesidad de creer en el Señor Jesucristo si no saben lo que es el arrepentimiento. Y por supuesto que podemos invitarles a Cristo como alguien que les ayude o como un amigo, como un sanador del cuerpo, pero eso no es una conversión cristiana, no, no. Las personas deben saber por qué deben creer en el Señor Jesucristo. La ley es nuestro ayo, nuestro maestro, dice Pablo en Gálatas 3:24, para llevarnos ahí. Y la ley obra el arrepentimiento. En otras palabras, el principal punto de la conversión, el elemento principal de toda la salvación cristiana, es llevarnos a la relación correcta con Dios. ¿Por qué vino Cristo? ¿Por qué murió? La respuesta es que todo lo hizo para llevarnos al Padre. Y si pensamos en estas cosas de cualquier forma distinta a los términos de reconciliación con Dios, nuestra idea es completamente falsa. Lo digo dudando porque conozco el peligro de ser mal entendido, pero existe demasiado cristianismo hoy en día que a mi modo de ver se detiene en el Señor Jesucristo y no comprende que vino e hizo todo a fin de reconciliarnos con Dios. Ciertamente fue Dios quien estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, como dice 2 Corintios 5:19. Y creo que una de las mayores debilidades del cristianismo evangélico actual de hoy en día es que se olvida de Dios. Nos interesan las experiencias, nos interesa la felicidad, nos interesan los temas subjetivos, nos interesan el sensacionalismo, pero no lo que trate con nuestro carácter. Uy, ay, 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 es para pensar cuando hermanos y hermanas comparten y de predicadores, predicadoras, que, y Dios me reveló, y Dios me dijo, y Dios esto, y viene esto, y Dios me habló, que viene tragedia, que viene aquello, pero sin base bíblica. Es increíble, de veras que todavía a estas alturas, gente que debería de ser madura, o como Pablo les dijo, en Hebreos, ustedes deberían de ser maestros, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Pero volviendo al tema, la primera necesidad de cada alma, como veremos, es reconciliarse con Dios, no el conocimiento de temas escatológicos que son importantes, vuelvo a repetir, no los estoy negando, pero debe de haber un orden en nuestra vida. No importa nada excepto eso. El Evangelio comienza con Dios, porque lo erróneo en todos es que tienen una relación errónea con Él. De modo que debemos anteponer, o sea, tiene que ser primero el arrepentimiento. Ese es el problema original, la principal consecuencia de la caída y el pecado original. Dios tiene un orden en su obra y comienza por lo más importante, por lo primero. En el siguiente eh, punto pasaremos a tratar eso, el arrepentimiento. Ahora, escucha bien, número uno. Y aquí, híjole, vamos a continuar, no lo vamos a terminar hoy, porque es muy extenso este punto, el arrepentimiento. El arrepentimiento siempre antecede a nuestra fe en nuestra respuesta al Evangelio. Escúchalo bien. Por eso los elementos esenciales de la conversión deben ser permanentes. ¿Y cuál sería el principal? Este. Ahora veremos ese, el arrepentimiento. La mejor forma de comenzar en la consideración de todas estas doctrinas, un método que hemos adoptado coherentemente, es advertir el significado y la connotación de los términos que se utilizan.
Ahora escucha bien, la palabra arrepentimiento es pensar de nuevo, que viene del griego una palabra metanoia, cambiar de mentalidad, de pensamiento, pensar una vez más. De manera que habiendo rechazado todo este asunto de la religión y habiendo renunciado a pensar en ello, el arrepentimiento significa que lo volvemos a pensar. Arrepentir es, por supuesto, una palabra que nuestro idioma ha adoptado y hasta cierto punto es correcto. Sin embargo, en muchos sentidos es una desgracia que esta palabra en particular sea la que utilizamos más frecuentemente y la que encontramos en las distintas traducciones de las escrituras, porque la palabra griega original metanoia que se utiliza en el Nuevo Testamento es una palabra mucho más amplia de lo que creemos. Metanoia, arrepentimiento, no significa solamente pensar de nuevo, contiene un elemento mucho más significativo que consiste en pensar de nuevo. Tiene como resultado cambiar nuestra mente. Por eso, como dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2, que ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio. ¿Para qué? Para que comprobemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y en el verso 2, para que Él cambie nuestra mentalidad. ¿Mm? Para que cambie nuestra manera de vivir. Jesús contó una parábola que expresa lo que estamos hablando a la perfección. Dice, un hombre tenía 2 hijos, en Mateo 21, 28 al 32. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió él, dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís pues después para creerle. El planteamiento que estamos haciendo se muestra muy claramente aquí, en el primer hijo. Cuando el padre le pidió que fuera a trabajar en la viña, se negó, pero después se arrepintió, cambió de pensamiento y fue. ¿Qué le ocurrió? Pues obviamente lo reconsideró, lo repensó. Habiendo dicho eso de una forma brusca y grosera, no lo haré, y habiéndose marchado, probablemente iracundo porque su padre estaba interrumpiendo sus planes, volvió de nuevo y lo pensó otra vez. Si significa eso, es, ese es el primer paso. Ahora volvamos y reexaminemos lo que ya habíamos rechazado. Lo pensamos de nuevo, sí, pero no solo eso. Él pensó de manera diferente, cambió de idea. Ahora fue y trabajó en la viña, lo que antes se había negado a hacer. Pero eso no acaba con todo el contenido de ese gran término cuando cambiamos de idea. Sí, pero al cambiar de idea, de pensamiento, debemos ser conscientes de un sentimiento de lamentar la idea errónea que previamente se había abrazado y la conducta errónea que de tal idea había dimanado o había emanado. O sea, claramente, pues, este elemento de lamentación está presente. Este joven, cuando pensó en ello otra vez, debió decir, híjole, fue un gran error por mi parte hablarle así a mi padre. No solo cambió de idea, lamentó haber dicho y pensado algo erróneo. Y vemos pues que generalmente la mejor forma de descubrir el significado de los términos
no es tanto consultar los diccionarios como el contexto. Nuestro Señor define lo que quiere decir con sus términos por medio de una parábola como esta. Y luego hay otro elemento esencial en el arrepentimiento, y es el cambio de conducta, porque dice, después arrepentido fue. O sea, la acción fue una parte del arrepentimiento. Si el hijo tan solo hubiera cambiado su punto de vista y se hubiera sentido mal por hablar a su padre de la forma en que lo hizo, pero luego hubiera permanecido sentado o se hubiera ido a pasar la tarde en la playa con los amigos, no habría estado verdaderamente arrepentido. Eso habría sido remordimiento, una parte vital del proceso de arrepentimiento es que hagamos lo que antes rechazábamos hacer. Aquí encontramos entonces los elementos esenciales de este estado. Esta actitud, este elemento que entra en existencia cuando las personas oyen eficazmente el llamamiento del Evangelio y responden a él. Y la siguiente pregunta es, ¿qué lleva al arrepentimiento? En un sentido, ya hemos contestado a esa pregunta al decir que es el llamamiento eficaz, como lo hemos estudiado ya en estudios anteriores. Sí, pero eso no es suficiente. Debemos analizarlo aún más. ¿Qué produce en nosotros el arrepentimiento? Te lo pregunto de nuevo. ¿Qué produce en nosotros el arrepentimiento? Y la respuesta de la Biblia a esa pregunta es la palabra gracia. El arrepentimiento es un don de Dios que lleva a una actividad por parte de los hombres y las mujeres. Tomemos como ejemplo Zacarías 12:10, donde Dios dice que se derramará espíritu de gracia y de oración sobre su pueblo. Aquí lo vemos. Sin gracia y oración no puede haber arrepentimiento. Y luego llegamos al Nuevo Testamento, en Hechos 5:31, donde dice Pedro, Dios ha exaltado a Jesús con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Escucha esta pregunta. ¿Habíamos advertido alguna vez que Dios da arrepentimiento, así como perdón de pecados? Te lo diré otra vez. ¿Habíamos advertido o lo habías advertido que Dios da arrepentimiento, así como perdón de pecados? Y luego, en Hechos 11:8, leemos acerca de la reacción de las personas que habían escuchado la historia de Pedro sobre la conversión de Cornelio. Estaban asombrados porque el Espíritu Santo había descendido sobre los gentiles, o sea, sobre los que no eran judíos, exactamente igual que cuando lo hizo sobre los judíos en el día de Pentecostés. Y se nos dice en Hechos 11:8, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento es el don de la gracia, el don de Dios. Pasando a Pablo, Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Pablo le está diciendo a Timoteo qué hacer con las personas que se han vuelto heréticas, o sea, que se han apartado, las personas que se han extraviado. Y Pablo dice que Timoteo debe instruirles con mansedumbre. Y esta es la razón de Pablo, por si quizá Dios les conceda
que se arrepientan para conocer la verdad. Sí, podemos advertir aquí de dónde procede el arrepentimiento. Por eso nuestra labor es predicar, hablar la palabra y de lo demás se encarga el Señor. El arrepentimiento, escúchalo bien, nunca lo olvides, es un don de la gracia que lleva a una acción por nuestra parte. Escúchalo. El arrepentimiento es un don de la gracia que lleva a una acción por nuestra parte. Y la forma en que Dios lo hace es a través de la enseñanza, la predicación de la palabra. La Biblia está llena de esto. Se predica el Evangelio, se predica la palabra, llamando a los hombres y las mujeres al arrepentimiento. ¿Y qué sucede? Lo que dice Hechos 17:30, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cómo? Por medio de la predicación de la palabra. Tenemos un gran ejemplo de eso en el libro de Jonás, donde la predicación de Jonás condujo al arrepentimiento de los habitantes de Nínive. Y hay otro en Hechos 2, cuando el apóstol Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, predicaba en las calles de Jerusalén en el día de Pentecostés, y mientras predicaba, el Espíritu Santo aplicaba la palabra y la gente clamó diciendo, varones, hermanos, ¿qué haremos? En Hechos 2:37. Esa es una señal de arrepentimiento. Y fue la palabra predicada la que lo hizo. La presentación de la verdad produce este estado de arrepentimiento. Y Pablo nuevamente, al recordar a los tesalonicenses lo que les había ocurrido, les dice que el evangelio que había predicado no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Y cuál fue su efecto? Se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En Primera de Tesalonicenses 1:5 y 1:9. Eso condujo al arrepentimiento. Ahora bien, esto nos lleva a nuestro tercer principio. Con este quiero dejarte. Hemos considerado los términos y cómo se produce el arrepentimiento y ahora debemos hacernos esta pregunta. ¿Qué relación o implicación tienen los hombres con el arrepentimiento? Cuando digo hombres me refiero a hombres y mujeres. Otra vez, ¿qué relación o implicación tienen los hombres y mujeres con el arrepentimiento? Ahora, estamos intentando medir y estimar la grandeza del arrepentimiento. Y la razón para hacerlo no solo es que se enseñe claramente en las Escrituras, sino que además, si bien estos estudios se denominan, muchas veces les llaman algunos conferencias, no podemos olvidar que somos predicadores y un hombre que puede olvidar que es un predicador al tratar la palabra de Dios, pues necesita arrepentirse, porque esto no se debe considerar teóricamente, sino muy práctico. Debemos considerar este asunto porque sin duda lo que mejor explica el estado de la iglesia, así como del mundo de hoy, es nuestra incapacidad de comprender todo el contenido de lo que se da a entender por arrepentimiento. Ese es el elemento que falta, porque muchas veces se presiona a las personas a tomar decisiones sin saber lo que significa el arrepentimiento. No hemos tomado la idea bíblica del arrepentimiento en toda su altura y profundidad, en su longitud y anchura. Por eso, permítanme mostrar entonces qué es lo que implica el arrepentimiento de un hombre o una mujer. Y la respuesta es, por supuesto, toda la persona. El arrepentimiento debe incluir a toda la persona o no será arrepentimiento.
Ahora, la afirmación clásica de esto se encuentra en Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, o a la forma de las sanas palabras. No importa cómo lo traduzcamos. Analicemos pues esto. ¿Qué está implicando aquí? Bueno, primero y principalmente el intelecto, de manera que muchas personas piensan que la forma de llamar a la gente al arrepentimiento es presionarlos para que hagan algo y solo se dirigen a la voluntad, pero la voluntad viene al final, no al principio. Recuerden que el alma se compone de pensamientos, sentimientos y voluntad. Por otra parte, hay otra afirmación de esto en Romanos 3:20. Por medio de la ley, dice el apóstol, es el conocimiento del pecado. Esa es la razón de la ley. Ahora bien, confío en que nadie se canse de las referencias constantes a los puritanos que hemos hecho a lo largo de los estudios. Será muy triste el día en que nos cansemos de ellas, pero me refiero a ellos por este motivo. Ellos siempre creyeron en hacer lo que denominaban como una profunda obra de la ley, antes de aplicar el mensaje del Evangelio. En otras palabras, se tomaban su tiempo para ver que las personas estaban verdaderamente convencidas de pecado. ¿Y quien hace esa labor? Es el Espíritu Santo, como dijo Jesús en Juan 16:8. Él es el que convence de justicia, pecado y juicio. Nosotros solo predicamos su palabra. Esa obra preliminar de la ley era igualmente característica de la predicación de hombres importantes como George Whitefield y John y Charles Wesley, y continuó siendo la característica de la verdadera predicación evangélica hasta finales del siglo XIX. Ahora bien, la obra de la ley significaba esto: por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley fue añadida a causa de las transgresiones, dice Pablo en Gálatas 3:19. Jamás se introdujo para proporcionar a las personas un camino de salvación. No podía hacerlo porque era débil por la carne, dice Romanos 8:3. Así pues, ¿por qué la ley? Bien, se introdujo para mostrar que el pecado es sobremanera pecaminoso. Romanos 7:13. A los hombres y las mujeres no les gusta la idea del pecado, se rebelan contra ella, la odian. Y ese es el motivo por qué deben sujetarse a la ley. Necesitan ser convencidos de pecado, necesitan que se les muestre y señale su estado. La predicación sobre el arrepentimiento, pues, comienza por el intelecto y la comprensión. Si excluimos el intelecto y la mente, significa que también estaremos excluyendo la ley. Y eso es terrible, puesto que es Dios mismo quien entregó la ley y la entregó por este mismo motivo. Hasta aquí los dejo. Hasta aquí los dejo porque, ay, para la siguiente semana estará. Prepárense y abróchense los cinturones. Nunca olvides, nunca olvides lo que acabamos de ver hoy. Hay elementos esenciales en la conversión. Y un elemento esencial es el arrepentimiento. Por eso el título de hoy, los elementos esenciales de la conversión. ¿Mm? Necesitas escucharlo varias veces. ¿Y qué veremos el domingo? Te quiero dejar con dos preguntas. ¿Cuál crees tú que es el mandamiento más olvidado? ¿Y por qué o para qué crees que vino Jesús a la tierra? Te lo repetiré. ¿Cuál crees tú que es el mandamiento más olvidado? ¿Y por qué o para qué crees tú que vino Jesús a la tierra? ¿Sabes cuál será el título? Uy, estará precioso.
creciendo en santidad. Y te dejo con una tercera pregunta. ¿Qué papel tenemos nosotros y qué papel tiene Dios en la santidad? Ay, Señor, estará hermoso. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos abres el entendimiento a través de tu palabra, por este alimento sólido que nos estás dando, Señor, por meses, porque muchas veces tocamos temas solamente superficialmente, enfocándonos en reglas: no hagas esto, no te vistas así, no comas, no te peines, no te pintes, reglas externas que no conducen a nada, simplemente a falsas conversiones, como lo estudiamos ayer, olvidando que tiene que ser una obra profunda que lo hace el Espíritu Santo internamente en cada uno de nosotros. Por eso que nunca olvidemos que hay elementos esenciales en la conversión, el arrepentimiento, como lo vimos hoy. Señor, danos la sabiduría que viene de lo alto. Tu palabra dice que al que le falte sabiduría se la pida a Dios. Y hoy te pedimos eso, que tú derrames de tu sabiduría en cada persona, cada hombre, cada mujer que escuche tu palabra. Señor, y de antemano también te rogamos por la reunión hoy por la tarde en la Alianza Ministerial de Salamanca, Señor, donde estamos afinando los detalles, Señor, para ese evento de matrimonios que tendremos el 5 de octubre. Y también, Señor, para estar más unidos que nunca en ese servicio unido que habrá en noviembre. Tantas cosas que tú estás haciendo, Señor, aquí en Guanajuato, porque sabemos que Guanajuato está inundado de violencia, de maldad, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y tú estás mostrando, Señor, tu misericordia y gracia en la gente, en tu pueblo, poniendo el querer como el hacer por tu buena voluntad para seguir siendo espejos de tu gloria, Señor. Como dice Mateo 5:16, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Que lo sigamos haciendo, Señor. Ahora, también en las plazas, en los hospitales y en las comunidades, como lo hemos venido haciendo, Señor. Que seas tú dando las fuerzas, que seas tú dando la dirección a través de tu Espíritu. Y te rogamos por el servicio del domingo, que tengamos un servicio glorioso en todos los lugares donde se exalta tu santo y bendito nombre alrededor del mundo. Glorifícate, Señor, para que tu Espíritu Santo se manifieste, porque donde Cristo es glorificado, el Espíritu Santo es manifestado. Te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.